Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Buenos días, Buenos días, profesora, sí. sí. Sí, perfecto. A ver, déjenme checar en lo que estoy aperturando el material. Teníamos una tarea, bueno, más bien una actividad acerca del análisis del discurso. Estábamos viendo un video, bueno, vimos un fragmento, no alcanzamos a verlo todo. Y bueno, yo se los dejé para que ustedes lo pudieran analizar con toda la calma en sus casas y me pudieran decir qué era lo que apreciaban en cuanto a la parte de la interpretación del discurso. ¿Alguien quisiera participar de manera voluntaria? Adelante, Claudia, por favor. Bueno, el discurso empezaba que prefiere que otros animales coman la carne de mujer, que sigan respirando su oxígeno pues de él en este caso. Disculpe. También nos mencionaba que fue víctima de un abuso, que cuando era niño, ya que su mamá lo dejaba con una señora y pues la señora le obligaba a hacer varias cosas que no quería. Mencionó que cuando sí, su exmujer lo dejó, él empezó a matar aproximadamente 2 semanas después y nos contó un poco de su niñez, que cuando era pequeño era de lento aprendizaje, pero tuvo un accidente y el cual estuvo internado por un mes y al final resultó que eh, pudo ya tener un mejoramiento. Perfecto. ¿Y qué opinamos de eso? ¿Qué opinamos de lo que expresa? ¿Qué es lo que vemos no tanto en la cuestión de sus palabras, sino en la cuestión de sus acciones, de cómo lo manifiesta, sus palabras? Porque, pues digo, al final de cuentas, aunque no tengamos probablemente una preparación en cuestión psicológica o criminológica, hay cosas que sí son bien latentes y que sí son muy expresivas, sobre todo en este sujeto. ¿Qué es lo que vimos? ¿Qué es lo que ustedes apreciaron ahí? A ver, muy bien, Claudia, adelante. Iría Wendy, por favor, luego Alex, luego Jessica y luego Annette, así en ese orden. Lo que se puede notar es en los cambios bruscos de emociones, porque Claro. está hablando de cuando sufrió abuso sexual y como que empieza a llorar, pero de momento cambia a, podría decirse a furia. Exacto, sí, 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 hay momentos en los que sí se nota como vaya, como una nostalgia, como una tristeza, como una frustración, pero esa frustración pasa un momento en que el discurso se vuelve completamente frío, o sea, y ya se vuelve en una situación de odio. Muy bien, Wendy. Adelante, por favor, Alex. Alex o Ah, Jessica, no recuerdo quién dije primero. este, si gusta que pase mi compañera Jessica. Ah, perfecto, adelante, Jessy. Ah, gracias. Bueno, pues de lo que están hablando, yo noto como que de momento habla como sin arrepentimiento y con satisfacción de todo lo que hizo. Va de esa emoción que le genera, pues, pues satisfacción a momentos en los que le genera bastante nostalgia, tristeza, sobre todo cuando narra que pues de su mamá se iba, lo dejaba, va de una emoción a otra, vemos incluso que llora en el video, sobre todo, pues haciéndose mucho énfasis en su mamá, ¿no? Que veía cosas que no tenía que ver un niño, no va acorde pues, a un niño normal, y a pesar de que no se expresa mal de su papá, yo creo que da a notar, como no dijo también otra cosa, que era a lo mejor un padre ausente. Entonces, pues eso es lo que pude ver. Ah, perfecto, muy bien. Sí, claro, sí, sí, sí. De hecho, la narrativa se vuelca mucho sobre la parte femenina, ¿no? En este caso, como la imagen que estuvo, que en este caso, bueno, estuvo es un decir, porque, bueno, claramente fue una mala función, pero pues fue por parte de la madre. En el caso sí podemos apreciar que pues hay claramente una ausencia masculina, masculina específicamente, pues de un padre. Muy bien, adelante, por favor, ahora sí, Alex. Bueno, pues yo de primera instancia se puede notar que la persona detenida se encuentra en un estado de tranquilidad y pues responde todas las preguntas que le realizan de manera fluida. Al principio del video no se nota con ningún sentimiento, con algún miedo por estar detenido, pues también confiesa cosas muy fuertes y pues a cierto punto muy difíciles de creer,
que una persona puede llegar a cometer. Am, También la Claro. persona que está haciendo las preguntas, pues le realiza preguntas desde por qué lo hizo, o, y también, bueno, le realiza diversas preguntas, por ejemplo, del por qué lo hizo, a su nivel de escolaridad, o también preguntas como si tuvo algún remordimiento al realizar los actos por los cuales fue detenido. Llega un punto de la entrevista en la cual el detenido se le puede distinguir un sentimiento de tristeza. En algún momento se escucha que llora y confiesa todo lo que piensa, que, que lo hizo todo bien. Ah, y como a la mitad del video se puede escuchar que el detenido cuenta un poco de su infancia, como ya lo mencionaron mis compañeras, y personalmente puedo notar que ese fue el comienzo del por qué empezó a cometer los delitos contra las mujeres. Claro, muy bien. Algo que tiene mucha razón su compañero y también es muy apreciable. Eh, Hay muchos detenidos, sobre todo cuando se trata de delitos de esta naturaleza, que se rehúsan a hablar, ¿no? O que no quieren hablar, que se cierran y que no aceptan absolutamente ninguna intervención de nadie, o sea, no importa de la figura que sea. En este caso, verdaderamente, si se dan cuenta, él está completamente abierto a contestar. No hay algún momento en que como tal se cierre a decir, no, no quiero hablar, no quiero continuar, no quiero seguir, no quiero... No, de hecho, está muy abierto a seguir dando y brindando información de acuerdo a las preguntas que le formula en este caso el especialista. Muy bien. Anet, por favor. Bueno, lo que yo primero pude notar fue el respeto que tiene hacia los hombres, cosa que no tiene con las mujeres, porque él cree que toda mujer es lo peor del mundo. Las cataloga casi como basura. Eh, También me pude dar cuenta que había ciertos temas que le dolían, que era más que nada cuando le hablaban del por qué lo dejó su esposa, o que cuando los policías le dijeron que lo habían dejado y que su hijo ni siquiera era de él. Entonces todo eso así como que era lo que a él le lastimaba, pero también, como dijo mi compañero, me pude dar cuenta de que realmente él empezó a tener el odio hacia las mujeres desde cuando veía que su madre tenía ciertos comportamientos que pues obviamente un niño pues se da cuenta, ¿no? Que no son correctos. Y aparte de eso, pues también yo, yo creo que esos factores como de homicida eran gracias también a su mamá. Yo creo que ya es un aspecto más como genético, porque pues ella también tenía ese tipo de arranques hacia con su papá, ya que él manifiesta que varias veces quiso navajear, acuchillar a su papá. Entonces yo siento que pues esa es una cuestión genética que como que le heredó a su hijo, y también pues él buscó descargar ese odio que tenía contra su mamá en otras mujeres. Pero sí también me doy cuenta de que él buscaba mujeres con el prototipo de su mamá, porque prácticamente él decía que su pareja la sacó de un bar. Entonces yo me di cuenta de que él buscaba como que la mujer tuviera ese tipo de comportamientos de venderse a los hombres, o acostarse con cualquiera, y así él podría tener ese pretexto de por qué la mató. Claro. Ahí fíjense cómo empezamos a conjuntar, porque digo, la realidad y una de las partes extraordinarias de esto son todas las conjeturas que se pueden estructurar. Por supuesto, de hecho, una de las partes interesantes, y de hecho yo se los había manifestado que fue la clase pasada que estábamos platicando, que vimos un poquito del video, verdaderamente, de hecho se ve luego como que esta situación de pues sí, de un respeto, pero no por una situación meramente de ser autoridades, sino que se aprecia un respeto, pero por la situación de ser hombres. Y esto nos pondría, obviamente, sobre la balanza decir que si realmente pasaría lo mismo si tuviéramos, o qué hubiera pasado, a ver, hay que preguntarnos esa situación, qué hubiera pasado si no sé, en este caso policías, fueran mujeres o en su defecto la persona que lo está analizando, dígase criminólogo o dígase psicólogo, fuera precisamente una mujer.
Yo creo que ahí veríamos probablemente un experimento interesante porque la actitud que mostraría el sujeto, digo, la realidad es que si somos completamente honestos, sí cambiaría. Otra de las partes que tiene mucha razón su compañera, sí se puede apreciar una generalización, o sea, él se expresa de una generalidad en cuanto a las mujeres, porque de hecho cuando dice que preferiría, y es más, hasta lo advierte, porque es una advertencia bien clara y dice, no, o sea, a ver, si a mí me sueltan, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, yo voy a seguir, y él lo maneja o en su discurso dice que es como parte de, como limpiando, porque esta situación, como bien lo mencionan, es como si fueran basura. Eso también es una parte muy interesante del discurso porque claramente nos hace apreciar otro tipo de situaciones. ¿Qué tanta parte y qué tanta carga de factores predisponentes tiene el sujeto? Yo creo que son bien, bien notorias, ¿no? Y la mayoría tiene que ver con aspectos familiares. De hecho, si nos damos cuenta, explica de 3 sujetos importantes en cuanto a la parte de la mujer. Hablaba de la madre, hablaba de la mujer con la que lo dejaron para que lo cuidara y obviamente posteriormente el rencor contra una esposa. Entonces ahí vemos como que esta parte. Muy bien, por ahí vi la manita creo que de Jessie, no sé de quién más, ya no lo alcancé a ver. Ah, sí, profa, es que le iba yo a comentar que independientemente de lo que mis compañeros habían comentado, fue que él también presentaba conducta agresiva y en defensa. Y ya casi al finalizar el video, él dice que veía alucinaciones, pero las alucinaciones no eran con respecto a las víctimas, sino él decía que veía perros negros. Y algo que también me llamó mucho la atención es que cuando él cometía estos crímenes no se drogaba, no fumaba y tampoco tomaba. Él dice que sí llegaba a consumir, pero sabía que se ponía un poco mal y por eso no era una persona que lo hiciera constantemente. Fíjense, otro factor interesante y muy cierto. Obviamente todas estas entrevistas, sobre todo que quedan grabadas, videograbadas, escritas, anotadas, son muy interesantes, sobre todo para una cuestión de defensa. Hay partes del discurso que nos podrían hacer creer que puede haber un desorden o que puede haber un trastorno mental, justo con lo que comenta su compañera acerca de los perros, acerca de esta parte como de alucinación. Sin embargo, cuando viene ya una conciencia, porque si hay una conciencia en el sujeto, no solamente de sus acciones, sino hay una conciencia hasta de su cambio, o sea, del cambio que me puede generar si yo consumo alguna sustancia. Entonces aquí tendríamos una cuestión interesante porque realmente la persona tiene la capacidad cognitiva, o sea, si realmente está consciente de la realidad o no. Aquí vemos como esta mezcla entre una parte de algún probable o posible desequilibrio o trastorno, pero también vemos una conciencia hasta en la parte de ser completamente consciente, porque también si algo pudimos o podemos notar, y eso en este sujeto, por eso les decía, es un sujeto interesante porque evidencia muchas cosas, es hasta la situación de que él dentro de su conciencia tiene una excelente memorización. Va relatando qué tipos de sustancias sí, qué tipos de sustancias no. O sea, tiene una estructura. Si se dan cuenta, no hay incoherencias dentro de la hilación de sus palabras. Y eso también habla mucho pues de la capacidad del propio sujeto para realizar pues el tipo y la clase de delitos que claramente ha manejado. Dime Alex. Y ahorita me acordé que también en una parte del video comenta que algo del ejército y pues me hizo pensar o creer que formó parte del ejército porque dijo que una vez en el ejército probó la cocaína, me parece. Ujú. Sí, claro. Bueno, y fíjense que ahí también tendríamos que visualizar esa parte. ¿Qué tanto tipo de situaciones como factor pueden afectar hasta la cuestión profesional o la cuestión de a lo que nos dediquemos? O no tanto implicar, sino detonar una conducta. Sabemos todos perfectamente que pues, la situación en el ejército es una situación muy complicada, se manejan vicios, se manejan drogas, se maneja encierro y bueno, ¿qué tanto pudo haber detonado esta conducta? Y les voy a decir por qué.
porque muchos delincuentes que generan, sobre todo la parte de violencia, que generan esta situación de homicidio, feminicidio, delitos violentos, gran parte de ellos han pertenecido a grupos policíacos o a grupos judiciales, a grupos militares. Entonces, de hecho hay otro por ahí, no sé, no creo que de los que ustedes van a exponer, que también tiene esa cualidad de haber estado en el ejército de manera anterior, que de hecho ahí fue donde aprendió las tácticas para eliminar a sus víctimas. Entonces, ¿qué tanto puede fungir este estresor y hasta un motivante para el consumo de sustancias? Muy interesante el dato. Adelante, Jessy. Y una como cosa que también recordé del video es que también él dice que tiene dolor de cabeza siempre, que le molesta y que también, bueno, yo le entendí que también eso lo lleva como a descargar su ira, por así decirlo, porque también como que su cabeza es de que le duele y siente que algo así dice al final del video. Claro, sí, ahí tenemos, bueno, aquí ya obviamente tendría que venir el análisis no solamente psicológico, sino también físico. O sea, qué tanto realmente la persona pueda tener, por eso decíamos, ¿no? Hasta alguna enfermedad o algún trastorno mental que precisamente haya impedido. Médica y científicamente hay personas que verdaderamente dicen que sí, que al cometer alguna conducta de impacto, vamos a dejarlo en eso, no le vamos a poner nombre, si han llegado a visualizar en negro o a visualizar en rojo y que eso tendría que ver probablemente con las sustancias químicas que propiamente tiene nuestro organismo, pero que se detonan en X o en Y circunstancia. Y que eso a la larga, por supuesto que puede provocar migrañas, puede provocar dolores de cabeza o cefaleas o cualquiera de los dos grados, o en su defecto hasta tener alteraciones de vista, alteraciones de oídos, zumbidos y otro tipo de cuestiones que pueden ser un shock momentáneo o en su defecto que pueden formar parte ya de un trastorno, como lo es la esquizofrenia, y que podría ir de la mano con esta situación hasta de las alucinaciones, sobre todo para alguien que técnicamente no consume ninguna sustancia externa que claramente pueda alterar eso. Entonces, imagínense la gran cantidad de cosas que todos y cada uno de ustedes muy acertadamente fueron apreciando en un periodo de un video de 20 minutos, de manera informal, porque pues si se dan cuenta es una entrevista, vaya, en la cual la persona está comentando o respondiendo lo que se le está preguntando. Alguien por ahí, bueno, dijo, voy a grabar, y bueno, pasó de esa manera. Realmente no hay una profesionalización, él no sabe, de hecho, si se dan cuenta, hay momentos en los que como que vira para donde lo están grabando, así como con cara de, no le da la importancia y él sigue su relato. O sea, es algo no estructurado, sino una conducta pues meramente natural. Y eso imagínense en un video de 20 minutos, o sea que para relatar una vida delictiva, pues por supuesto que no va a ser la única, porque me atrevo a decir que no fue la única entrevista que tuvo con el especialista, y en cada una de ellas se van narrando diferentes aspectos de todo. Y claramente, pues no necesariamente es un 100%, pero pues, la forma en cómo nos sentamos, cómo miramos, cómo hablamos, las palabras, el tono de voz, etcétera, todo eso forma parte de nuestra personalidad. Y por supuesto que forma parte de nuestro ser. Y tarde o temprano lo manejamos y lo manifestamos de diferentes maneras. Lo que yo les comenté en algún momento. No es igual como hablamos, si ustedes mismos autoanalícense, cuando estamos enojados a cuando estamos de una manera muy normal. Cuando estamos enojados o cuando estamos tristes, toda nuestra situación se modifica. Es más, dicen que hasta en la forma de vestir, nuestra forma de vestir también implica mucha situación, la forma de cómo hablamos, la forma de cómo nos comportamos, de cómo nos relacionamos con los demás. Entonces, imagínense, ellos que detonan una conducta criminal, pues, las expresiones, digámoslo así, son mucho más evidentes. ¿Sale? Bueno. Ahora, esta parte, para que no nos desviemos del tema, recordarán que estábamos hablando acerca del modus operandi. Y decíamos que el modus operandi tenía, digamos que una conceptualización. ¿Qué quiere decir?
digamos que posibilidades explicativas que nos ayudan a comprenderlo, en la cual no solamente saber el modus operandi de un sujeto es observarlo, o sea, nada más verlo, no, hay que estudiarlo, hay que analizarlo, hay que investigarlo, porque pues obviamente se tiene que investigar todo el círculo, formular hipótesis y por supuesto que interpretar el discurso. De ahí salió la parte del análisis que ustedes realizaron precisamente de este video. Ahora, déjenme, les voy a proyectar, espérenme tantito. En lo que aperturo el material, les voy comentando. Resulta que dentro del estudio de la criminología tenemos 3 tipos de modus operandi. Tenemos un modus operandi empírico, tenemos un modus operandi semi-especializado y tenemos un modus operandi especializado. Esos son los 3 que se encuentran por lo menos dentro del estudio. A ver, déjenme ver. El miércoles inician su actividad. Ahorita hacemos el cierre de lo que va a contener su actividad, pero primero acabamos el tema. A ver, espérenme, creo que ya. Ahí está, creo que ya nos aparece, ¿verdad? Ahí está. Bueno, aquí está lo que decíamos, ¿no? Para conceptualizar el modus operandi y hacerlo de una manera completa, hay que realizar todo este tipo de cosas, entre ellos muy importante, pues la interpretación del discurso, porque probablemente a raíz de ahí se hace generalmente a través de entrevistas o a través de análisis videográficos, como el que ustedes hicieron, y de ahí podemos sacar muchos, digamos que muchos detalles, ¿no? Detalles que tal vez la primera vez que lo apreciamos y que vimos casi la mitad del video, hay muchas cosas que no las tomamos como tal, pero ya si lo hacemos con el sumo detenimiento, con un análisis crítico y demás, bueno, pues ya se vuelve mucho más completo. Ah, miren, aquí están los modus operandi. Les decía que tenemos 3, el empírico, el semi-especializado y el especializado. ¿Qué pasa con el modus operandi empírico? En este caso, las personas, los transgresores de la norma, actúan como tal por comportamientos, solamente reaccionan, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que en el escenario problema, que es lo que ya habíamos platicado, podemos encontrar, bueno, en el caso de los criminólogos, se pueden apreciar símbolos que están dejados al azar, ¿sí? Vamos a pensar. Resulta que en una propiedad, vamos a decirlo así, alguien que privan de la vida, no se encuentra absolutamente nada. La persona, como tuvo que forzar la puerta, la forzó de una manera torpe, solamente tiró las cosas, sometió a la víctima y la mató. Ese es un modo operandi empírico, donde no hay como tal una situación preparada, solamente es una reacción o el actor, digamos que se comporta ante la reacción y en el escenario problema, cuando se llega a investigar, se ven símbolos arbitrarios. Y dirían, bueno, pero ¿no ese es el trabajo de los criminalistas? No. Los criminalistas van a llegar, recuerden, a buscar indicios, a buscar pelos, fibras, fluidos, etcétera, como lo vamos a ver más adelante. En el caso específico de los criminólogos van a ver si existe algún tipo de relación causal, algo que nos pueda manifestar el sujeto por qué actuó de esa manera, ¿no? Decíamos, no le importa tanto la situación física, sino encontrar los por qué, el por qué actúa como actúa. Y bueno, pues acá digamos que es uno de los más complicados. ¿Por qué? Porque resulta que la mayoría de personas que cometen delitos lo hacen de manera empírica, o sea, lo hacen por hacer. Si buscan robar, pues lo único que hacen es apoderarse de lo ajeno y párenle de contar. Si es un homicidio, pues solamente buscan privar de la vida sin importarles nada más, tal cual. Ahora, la mejor manera de poderlos comprender, pues es comparándolos. Acá tenemos a ver, déjenme ver, sí se pone, espero que sí se pueda apreciar. ¿Cómo detectamos que estamos ante un modus operandi empírico? Podemos ver que hay desorden, que nos puede hablar de un sujeto que es torpe. Es más, hasta hay objetos que se encuentran destrozados o en un grado más o menos destrozados. Y a través de eso podemos darnos cuenta que como tal, este trabajo no llevó realmente una planeación, o sea, no se ideó como tal, solamente se realizó. Bueno, más bien estos modus empíricos van de la mano con la ilógica problema. A ver, déjenme ver si está aquí.
Aquí está. Recordarán cuando hablamos de la lógica y la ilógica problema, ¿sí? En la ilógica problema, recuerden que tiene que ver solamente con una situación de que la acción o el delito es producto solamente de la reacción del sujeto. Y obviamente es una transgresión en donde podemos encontrar una descarga de impulsos poco manejada. Por eso es tan torpe. Ahora, ¿qué más podemos encontrar? Se dice que este tipo de modus operandi no utiliza, o si las utiliza muy poquito, las funciones mentales superiores. Y decimos, bueno, ¿cuáles son esas funciones mentales superiores? Entre ellas, por lo menos las que podemos ver apreciadas, vamos a decirlo así, podemos encontrar la inteligencia. Digamos que vemos la inteligencia, si no es que no la vemos de manera muy poco visible, por lo menos dentro de esa gama de situaciones. Las funciones cerebrales superiores son todas aquellas que como tal a nosotros como personas o a nosotros como sujetos nos hacen diferentes de otro tipo de especies. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros con el paso del tiempo, con la evolución, con la preparación y con muchas otras cosas, las hemos permitido desarrollar. ¿Sí? Estas funciones muy probablemente las tengamos todos, ¿sí? Pero ¿por qué se llaman funciones mentales superiores? Porque dependen mucho del medio en el cual nos relacionamos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que las vamos adquiriendo en nuestra vida individual. Obviamente tiene que ver con cuestiones fisiológicas, pero también tiene, o naturales, pero también tiene que ver mucho con la interacción social, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que todo el medio cultural nos va mediando qué tanto se desarrollan esas funciones, ¿sí? Ahora, como tal, ¿quién controla estas funciones superiores, las importantes? Se dice que generalmente es la corteza cerebral. Actualmente tenemos muchas. Ustedes si se ponen a pensar van a poder decirme cuáles son las que tienen más o menos desarrolladas. La atención, por ejemplo, el lenguaje es una función superior, la memoria, el aprendizaje, ¿qué otro tenemos? ¿Qué otro tenemos? Mm, las nocias para no hacerles así, no enredarlos, las nocias es una manera de cómo nosotros podemos distinguir objetos o sonidos, pero que están manifestados de forma, digamos que compleja, para que me entiendan. Las praxias, digo, lástima que no estamos en presencial, sino haríamos algunas prácticas de praxias para ver qué tan desarrollado tenemos, obviamente, esa función cerebral. Las praxias es la manera de cómo podemos realizar movimientos, entre los más sencillos, vestirnos. Pero hay otros, por ejemplo, como la utilización de herramientas. Tenemos, ¿qué otra se me ocurre? Las funciones sensoriales, ¿no? ¿Qué tanto tenemos despierta la parte de la visión, del tacto, de la audición, etcétera, ¿no? Las funciones ejecutivas son otras, que esas generalmente ya se manejan dentro de la parte profesional, ¿no? En nuestro caso. Bueno. Pues resulta que en el modus operandi empírico no las apreciamos, no hay funciones mentales superiores o las que hay, pues digamos que son muy poquitas o se manifiestan muy poco. Entre ellas vemos poco juicio, poca inteligencia, poco pensamiento lógico, etcétera, por mencionar algunos. Bueno, ahora tenemos el siguiente, tenemos un modus operandi semi-especializado. ¿A qué se refiere el semi-especializado? En este caso, ya hay una ideación, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que ya hay una planeación, vamos a decirlo así. En este caso también tenemos, digamos que ya hay un plan, ¿sí? O sea, ya hay un plan criminógeno, porque es obviamente una conducta criminal, en el cual ya se ven los pasos a seguir o por lo menos una metodología más o menos de cómo se va a hacer. Cuando estamos ante la presencia de acciones destructivas, o sea, que se va a destruir algo, algún bien jurídico, ya aquí ya se ven preparadas, ¿sí? Por lo menos un poco. Y cuando se llega al lugar de la escena, cuando se llega a la parte donde sucedieron los hechos,
podemos darnos cuenta que en las simbolizaciones que encontramos ya hay un orden, ¿no? Por lo menos un orden más o menos vinculado. Y ya vemos un orden que por supuesto tiene que ver con la parte de la conducta, ¿sí? Bueno, ahora decimos, bueno, ¿y cómo lo distinguimos o qué podemos apreciar que me haga a mí distinguir que estoy ante uno o que estoy ante otro? Porque también podría ser una parte de confusión. Bueno, en este caso las características que tenemos son las siguientes. Ya hay una utilización, acá ya se utilizan algunas funciones mentales, como cuál, acá ya hay razonamiento, ya hay inteligencia, ya se piensa, ya hay conciencia, por mencionar algunos. En este caso, también vemos que aunque ya hay funciones cerebrales superiores utilizadas, aún así todavía no se habla de una actividad profesional, todavía no se ve hasta el manejo de cuestiones tecnológicas, porque digo, nos guste o no, pues estamos bajo esa tentativa y ese rubro. Ahora, también se ve o se puede apreciar que el victimario, o sea, que el delincuente o posible o probable delincuente, sí trata de tener un contexto de especialización futura. Dicho en otras palabras, que está buscando volverse profesional, ¿sí? Porque el crimen prácticamente es una carrera. Y obviamente van buscando los mecanismos para hacerse mejor. Pero en el empírico no, en el empírico lo hace por hacer y no le importa. En el semiespecializado sí, sí está buscando hacer cada vez mejor. Ahí el ejemplo más claro que tenemos es de varios asesinos o varios homicidas en serie, en los cuales precisamente, eso sí, no se compara su primer crimen con la víctima número 8, porque víctima con víctima, pues va buscando profesionalizarse o va buscando volverse mejor. Ya vemos una organización más o menos visible o más o menos apreciable. Ahora, ¿qué podemos encontrar nosotros en las lesiones? O sobre todo cuando hablamos de víctimas, ¿no? O sea, que las víctimas son personales. En el caso del cuerpo de la víctima, cuando se hace un examen especial, un examen específico de las lesiones, ya nos da como una calca, vamos a decirlo así, de configurarse ya con un orden. ¿Por qué? Porque ya hay una planeación. De hecho, dentro de los que ustedes van a exponer, hay varios que pertenecen a este modus operandi semi-especializado, en donde ya vemos una planeación, ya vemos un mejoramiento y ya en las lesiones que se pueden apreciar ya se empieza a ver un orden, que es lo que generalmente vemos en las cuestiones seriales. El orden se va viendo poco a poco. Bueno, ahora. Tenemos el último es el modus operandi especializado. ¿Qué característica importante tiene el modus operandi especializado? Que ahí sí apreciamos al 100% una actividad mental. ¿Qué quiere decir una actividad mental? Que en este caso ya se asocia con la lógica problema, que ya platicamos de ella. Aquí está por si no recordamos. Decíamos que en la lógica problema ahí ya hay planeación, ya hay organización, ya se está viendo la manera de transgredir la norma, ¿sí? Aquí ya el sujeto ya lo razona completamente al 100% y no solamente eso, sino que también justifica la acción criminógena. ¿Qué quiere decir? Que ya pone un pretexto, si lo quieren ver de esa manera, del por qué actúa como actúa o por qué realizó la conducta que realizó. También nos podemos dar cuenta que ya hay una actividad conductual, ¿sí? En el sentido estricto. ¿Qué quiere decir una actividad conductual? Pues que ya hablamos de una conducta plenamente establecida, plenamente racional y consciente. Y dirán ustedes, bueno, ¿y entonces cuál sería la diferenciación? ¿No? O sea, ¿cuál sería la parte de cómo lo puedo distinguir? Ah, bueno, porque claramente ahí ya es inevitable apreciar que en ese crimen o en ese delito hubo inteligencia. Y podemos percatarnos que hay una elaboración de un plan y este plan no solamente es un plan aleatorio, ya es un plan que se encuentra organizado y que claramente ya se hizo a través de un sistema.
Algo muy importante que podemos notar es algo que se denomina estética criminógena. ¿Qué quiere decir la estética criminógena? Pues obviamente que ya podemos encontrar cuestiones como muy profesionalizadas, por decirlo, digo, es que se va a sonar extraño, pero ya podemos ver belleza en el crimen. No porque sea bueno, no porque sea bueno, pero por lo delicado y por lo bien preparado que está. Esta estética criminógena generalmente tiene que ver mucho con los conocimientos y con la propia cuestión de carga emocional que tiene el propio delincuente o el propio transgresor cuando precisamente va a ejecutar su delito. Ya él ya lleva un orden, ya lleva una relación y ya deja manifestar simbolizaciones muy complejas, ¿sí? Es más, va muy equiparado cuando se habla de estética criminógena, va mucho de la mano con la parte de excentricidades, ¿no? Esto los podemos apreciar cuando estamos ante delitos de culto, por ejemplo, ¿no? Que ya dejan, no sé, esta estrella de no sé cuántos picos y dejan veladoras y dejan no sé, como este tipo de cosas ya están más relacionadas con un modus especializado. En este tipo de delitos ya generalmente son delitos graves, en los cuales podemos encontrar que los desmembramientos son diferentes. Porque no el hecho, y aquí hay que poner atención, el hecho de que yo diga, ah, bueno, este individuo descuartizó a su víctima, ah, no, pues pertenece al modus especializado, no. Al contrario, los descuartizamientos pertenecen a los otros dos modus operandi, tanto el empírico como el semiespecializado. Pero si ya encontramos un desmembramiento, ahí ya es otra cosa. ¿Por qué? Un descuartizamiento lo puede hacer cualquiera. Sí, o sea, me refiero a la cuestión de la técnica. Un desmembramiento no. Es cuando hemos encontrado víctimas que decimos, ah, caray, los cortes son sumamente delicados, son sumamente precisos, o se hicieron para que la víctima no muriera al instante, es más, se le cauterizaron heridas, no sé. Todo ese tipo de cosas, pues nos habla de una preparación, nos habla de que el actor tiene saberes, es más, probablemente hasta saberes profesionales. Y es cuando se empieza a decir, ah, bueno, pues es que entonces la persona probablemente tenía conocimientos de médico, de cirujano o de algo que tenga que ver con la medicina. ¿Por qué? Pues porque obviamente vemos el cuidado o vemos la parte de la estética. A ver, déjenme ver. Ándale, efectivamente, me dice Jessica que como la parte de Hannibal. Bueno, híjole, es que acá, bueno, hay versiones, ¿no? Como todo lo que nos aparece ante la situación. Pero sí, verdaderamente cuando ya se tiene una preparación, y no solamente médica, porque también digo, hay que ser como muy prácticos en esta cuestión, puede ser en diferentes áreas o en diferentes conocimientos. Vamos por otro lado, generalmente lo enfocamos al homicidio, este tipo de privación de vida. ¿Por qué? Una, porque son los de más alto impacto y otra porque son en los que más podemos apreciar estos elementos, pero no son los únicos. Vamos a pensar delitos de cuello blanco, vamos a pensar en una cuestión de algún delito financiero. En ese caso, muy probablemente pues, se trate de alguna persona con conocimientos en derecho financiero, en contabilidad o en algunas otras cosas. Aquellas personas que se dedican a hackear diferentes tipos de elementos de sistemas, pues digo, ahí estaríamos hablando, no sé, de un ingeniero en sistemas o alguna otra cuestión. Cada delito tiene o puede tener, dependiendo la transgresión, puede tener todos los modus operandi, dependiendo el sujeto. En este caso, bueno, sí, en los que podemos verlo un poquito más palpable, sí sería como en esta cuestión. Hay muchos, es que la realidad es que hay muchos de los cuales podríamos platicar nosotros en cuanto a la parte de la estética criminógena, pero ya hay un plan, ya hay una estructura y ya hay una manera mucho más personal. Por eso los delitos se vuelven mucho más violentos, porque cuando ya se planea y se estructura, obviamente ya se va planeando paso por paso a seguir.
Hay sujetos que van a planear algo, los secuestros pues, son uno de los delitos que podemos encontrar gran parte de sujetos que pertenecen al modus especializado. ¿Por qué? Porque ellos ya llevan un plan, ellos ya se echaron a su víctima, ya saben su itinerario, ya saben con quién anda, dónde vive, dónde estudia, si tiene dinero, ya la siguieron, saben quién la va a trasladar, dónde la van a resguardar, deben recoger el rescate, vaya, quién la va a liberar, a través de qué vías, de qué ya hay completamente algo ya, digamos que exacerbado. Mm, ¿Qué otra cosa podemos apreciar en este tipo de modus operandi? Que ya encontramos rituales, si ustedes me lo van a decir, también creo que tienen algunos que sí, hombre, déjenme ver, por acá tengo la lista. Creo que sí hay uno por ahí que sí tiene una parte de rituales. Los rituales son una herramienta bien importante porque precisamente los rituales que se dan de manera específica ayudan muchísimo a la investigación criminológica. Y la investigación criminológica muchas veces ayuda a la perfilación y la perfilación pues obviamente a poder dar con quiénes son los sujetos. Y bueno, pues ahí tenemos ya que tenemos un análisis simbólico. A través de los símbolos que se van encontrando, si yo veo que están las paredes marcadas con sangre de la víctima y dice, no sé, muera Jesús, bueno, ya voy viendo más o menos de qué se trata, ¿no? Entonces, estos tienen un poquito más de rituales específicos, más excentricidades, pero dejan mucho más material que se pueda palpar. Claramente acá ya podemos ver que involucra la cuestión mental y cómo se juega o cómo en este caso el transgresor o el victimario juega con los escenarios de interacción del propio actor y claramente cómo influye en el escenario personal. Mm, ¿Cuántos sujetos a lo largo de la historia que han transgredido la norma se han encargado? De hecho, ¿cómo se llama este tipo? No sé si alguien de ustedes va a hablar de él. Mm, mm, que decía, bueno, no sé si recuerden, bueno, no lo recuerdan, pero igual en noticias. Este tipo creo que priva de la vida a una chica y anteriormente ya había privado de la vida a una chica y a su papá, algo así. Y cuando lo detienen, todavía hay una llamada que la pueden encontrar en la red, donde habla con su mamá. Y lo que le dice, y él le dice que sí, o sea, que él se va a quedar muchos años ahí y que probablemente hasta le puedan, él dice, si mañana te hablan y te dicen que ya me suicidé, pues ya ni modos, ¿no? O sea, yo acá nada más tengo de o pudrirme acá todo el resto de la vida o que me maten o que yo mismo me mate, ¿no? Exactamente, es el monstruo de Catepec, sí es cierto. ¿Y qué es lo que pregunta? Él estaba muy preocupado por los perros. No sé si recuerdan la noticia. Estaba muy preocupado por sus perros. Era lo único que le importaba. Tanto se lo mencionó a la policía como la propia mamá. Entonces, ¿qué pasa en esta cuestión? ¿A qué es a lo que voy con esta parte de la interacción? Que ya la interacción que se da es muy importante. De hecho, él mismo también había pertenecido, no recuerdo a qué situación policíaca, pero sí creo que había tenido que ver algo con una cuestión policíaca. Y de hecho, a través del estrangulamiento era como, o asfixia, era como privaba de la vida a sus víctimas. Entonces, ¿qué pasa? Él ya tenía una parte de ritual específico, o sea, ya tenía como una cuestión simbólica completamente especial en la cual ya se podía detectar. Y como él tenemos varios. De hecho, alguien de ustedes va a hablar ahora verán, de Juana Samperio, ¿no? Creo que, Marjorie, tú vas a hablar creo que de Juana Samperio. Con Juana Samperio pasó exactamente lo mismo. Los elementos que ella fue dejando en las escenas hizo que precisamente se pudiera hacer una investigación criminológica buena y que obviamente se pudiera perfilar hasta saber completamente de qué se trataba. De hecho, al principio, tanto por vestigio criminalístico y por cuestión policial y por cuestión legal, pues se decía que era un hombre, ¿no? O sea, esa era por eso decían el mataviejitas. De hecho, así inició, digamos que la trayectoria de búsqueda. Ya cuando empiezan, mandan a traer obviamente a varios criminólogos. Yo conocí a uno que estuvo
precisamente en ese asunto poblano, por cierto, y estuvo en esa situación y decía, no, a ver, es que nosotros decimos que no, o sea, no, no es hombre, ¿por qué va a ser hombre? Ah, pues por la fuerza, por no sé qué, por no sé cuándo, pero verdaderamente no, porque empezaron a darse cuenta, hasta hubo ahí, no sé si encuentran esos detalles, acerca de unas flores, dejamos unas flores muy, muy específicas que precisamente cuando detienen a la persona, todo empieza a cuadrar y verdaderamente esas flores se encontraban en áreas aledañas a su vivienda. Entonces ahí empiezan como a hilar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la criminología? Pues la criminología tiene una peculiaridad y bueno, los que se dedican a esa área lo dicen, ¿no? La criminología, más allá de ser una ciencia, es un arte, porque no es algo como lo que estudian los criminalistas, por ejemplo, ¿no? Ellos trabajan mucho con la situación, pues, de lo que pueden apreciar, de lo intangible, ¿no? No es lo mismo que yo tenga no sé, una vellosidad, un flujo o algo, a tener que jugar con los símbolos que se dejan. Bueno, pues hay muchos. Les decía, ellos iban dejando así como algunos vestigios en las víctimas. Muchas veces los modus operandi se vinculan a través del tipo de víctimas que tienen. El típico de, pues es que la primera mujer lleva una, dos, tres, cuatro mujeres y todas son de 25 a 30 años, todas son madres solteras y todas tienen el cabello oscuro. Ah, bueno, pues si llega una quinta víctima, pues fue el mismo sujeto. No. El caso del modus operandi se hace en el estudio de todo, absolutamente de todo. Les decía, estos sujetos también tienen la parte de ser mucho más arriesgados. ¿Por qué más arriesgados? Como son personas que ya utilizan la razón, que ya utilizan las funciones mentales, se vuelven menos temerarios. Y esta temeridad por eso no les importa dejar símbolos, porque no los dejan sin querer. Esos símbolos tienen un propósito. ¿Cuántos no se ha visto que han dejado hasta notas, cartas, precisamente a los elementos de policía? De hecho, el monstruo de Catepec se dice que varias veces habló a la policía, que de hecho hizo varias publicaciones en redes sociales, en las cuales decía como que son unos tontos, no en otras palabras, no me han atrapado, yo ya me cansé de darles señales, pero pues definitivamente no me agarran. Entonces, como mucha situación de reto a los elementos policíacos. O sea, sí se veía una clara burla. ¿Por qué? Pues porque obviamente al sujeto no le importaba. De hecho, en una de las, no sé si es llamado publicación que él realiza, dicen que cuando esta víctima por la cual lo detienen, pero obviamente tenía creo que 6 anteriores, es precisamente por una situación de que cuando llegó la familia y cuando llegó la policía a preguntarle básicamente por la chica, y él dice que no, no la ha visto, no nada, no sé qué, la chica seguía viva. O sea, él la mata posteriormente a la visita de la familia y la policía. Entonces, imagínense qué tan planeado y qué tan estructurado sea de que realmente cuando lo llegaron a visitar, pues no había ningún problema. O sea, le dio la cara todavía a la policía y a la familia de la víctima. Y él en algún momento lo dijo, no, pues si ellos hubieran actuado de una manera correcta, ella estuviera viva, pero yo la maté después. Y sí, verdaderamente, bueno, dicen en necropsia que sí, de acuerdo a los tiempos sí ocurrió de esa manera. Entonces imagínense, ¿no? Entonces ahí vemos un poquito más la parte de un modus más especializado. Ahora, tenemos esos tres modus operandis, ¿sí? Tenemos estos, digamos que esta evolución, ¿no? Para decirlo de esta manera. Ahora, estos tres modus van evolucionando, ¿sí? Que como todos nosotros, vamos a pensarlo de esa manera. Ustedes posteriormente a que salgan de una licenciatura, pues muy probablemente para seguirse preparando van a buscar una maestría, algunos diplomados, un doctorado y practicar y practicar y practicar para hacerse mejores. Bueno, pues con la conducta criminal pasa exactamente lo mismo. La conducta y la persona va avanzando en esta mecánica criminal. Entonces, su modus operandi
va avanzando, ¿sí? O sea, se va mejorando en la mayoría de los casos. ¿Qué pasa con el caso del modus operandi especializado, que es el que vamos a platicar, porque obviamente es donde lo podemos apreciar mejor? El modus operandi especializado no creamos que se queda solamente con lo que acabamos de contar, sigue creciendo y sigue mejorando algunas actividades. Para eso tenemos tipos de evoluciones. Tenemos 3 tipos de evoluciones, una horizontal, una vertical y una circular. Esas 3 solamente pertenecen al especializado. ¿Qué pasa cuando yo digo que un sujeto tiene un modus operandi especializado, pero que esté evolucionando de manera horizontal? Ah, bueno. Acá vemos que el sujeto solamente se va a especializar en una modalidad delictiva. O sea que no es todólogo, ¿sí? O sea, agarra una actividad delictiva y en esa se especializa. Esa es la evolución horizontal. Ahora vemos que nuestro actor ni va a avanzar ni va a retroceder, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa en esto? ¿Hay una temporalidad? Según los criminólogos de campo, dicen que sí, que la evolución horizontal se da o la podemos ver palpable entre los 6 meses que inicia la conducta y los 2 años, ¿sí? Bueno, esta es una moderación, ¿no? O sea, la vemos 6 meses, 2 años, ahí va, como que sigue en una parte de equilibrio. Ahora, otra cosa, en este caso, la mayoría que se dedica a los modus operandi especializados y que tienen una evolución horizontal, pueden trabajar de cualquier manera, o sea, que son sujetos que pueden trabajar solos o que también pueden trabajar en grupo. Decimos, ah, caray, ¿como para qué en grupo? Ah, bueno, pues para que se puedan capacitar y para que se puedan actualizar, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues que obviamente si están en grupo, pues van a ir obteniendo características, consejos y formación de otros sujetos que cometan la misma conducta. Ahora, ¿en qué momento llega el tope? O sea, ¿en qué momento podemos ver ya la especialización de esta modalidad? Esta ya la podemos ver entre los 3 años y los 10 años. O sea, que un delincuente se pueda hacer completamente profesional, vamos a decirlo así, en una misma actividad en 10 años. Acá podemos tener muchos, ¿no? Obviamente decimos en el ejemplo de los asesinos seriales es un ejemplo muy claro, porque ellos solamente se vinculan en una actividad. ¿Cuál es esa actividad? Pues el asesinato, el homicidio, ¿no? Los actores generalmente no avanzan ni retroceden. Por eso hay muchos que tienen una actividad delictiva de muchísimos años, porque precisamente no van para atrás ni retroceden. Si empiezan a avanzar, es cuando nos damos cuenta que empiezan, por ejemplo, ¿no? En el caso de los seriales. Pues resulta que fue una víctima ahorita y una víctima el siguiente año, pero resulta que el siguiente año, en lugar de ser una víctima anual, empezó a incrementarse a una víctima trimestral. Ah, bueno, entonces ya estamos viendo que el actor está avanzando. Pero generalmente en la evolución horizontal no, solamente se vuelve especialista en una sola actividad y ni va para atrás ni va para adelante. Digamos que se modera, solamente se va especializando. ¿Esto para qué? Pues la mayoría de sujetos lo hacen para evadir a la acción de la justicia, ¿no? Sería como la cuestión. Bueno, tenemos otra evolución vertical. Recordemos que estamos hablando del modus operandi especializado, en donde ya hay función cerebral, ya hay planeación, ya hay organización. La evolución vertical, como su nombre lo dice, pues es en línea, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que va para arriba, o sea, crece. De hecho, los criminólogos dicen que su avance es increciendo. ¿Qué quiere decir? Pues que va creciendo. Ahora, acá el sujeto, o sea, el sujeto transgresor, ¿qué es lo que hace? Acá ya tiene mucho más diversificación, o sea, ya tiene un catálogo muy grande de posibilidades para poder desarrollar y es más, hasta poder generar acciones que jamás en su vida creyó hacer. Esa es una de las evoluciones que se ven con mucho más frecuencia. Aquí las modalidades van desde menores a mayores. ¿Qué quiere decir? Que pueden empezar con delitos menores y terminar en delitos graves. La evolución vertical va de lo simple a lo complejo.
¿Qué quiere decir? De delitos sencillos a delitos más allá de graves, complicados de realizar. En el caso de la evolución vertical, se dice, como todo en la vida, pues cada aprendizaje que ellos tienen claramente les va a tener que requerir pues cierto tiempo de capacitación, ¿sí? Este tiempo, ¿cómo se puede medir? Sí se puede medir dependiendo las condiciones que vaya encontrando en las interacciones que tenga para hacer las conductas. Ejemplo muy claro, vamos a poner el robo. En el caso del robo, un sujeto que inicie con vamos a pensar, con un robo a transeúnte, por ejemplo. Y luego ya es un robo a transporte público. Y luego ya es un robo a casa habitación. Y luego ya es un robo a banco. Esa es la evolución vertical, que va de abajo para arriba, de simple a complejo, de menor a mayor. Acá no hay un tiempo de medición específico como el otro. ¿Por qué? Porque acaba modificando de conductas. Es más, algunos no solamente es en el mismo delito, algunos empiezan a diversificarse. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, el robo, no, pero resulta que luego ya no nada más el robo, ya también ya causan lesiones, ya luego ya hay amenazas, hasta homicidio se puede llegar a convertir. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que ya van en otra dinámica. Otro ejemplo de evolución vertical, la extorsión al secuestro. Comienzan extorsionando solamente a través de llamadas telefónicas y cobrando, bueno, los depósitos de los incautos que puedan caer y bueno. ¿Y qué pasa? Pues luego se dan cuenta que deja más una extorsión o un secuestro. Pues un secuestro. Entonces empiezan a profesionalizarse y pues ya suben o cambian de modalidad y suben de nivel, ¿no? O sea, de nivel delictivo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, se hace en todos lados, o sea, se hace en las calles, en las familias, en las colonias, en donde quieran. Pero la mayor parte donde podemos apreciar la evolución vertical de modus operandi general y obviamente especializado, pues es en las cárceles, en los centros de reinserción social. Esa sí es como dirían las personas, ¿no? La escuela del crimen. Pues claro, pues porque imagínense, meten a un sujeto que ha cometido robo simple y pues ahí se va a encontrar de todo, se va a encontrar homicidas, secuestradores, personas que roben casa habitación, o sea, se va a encontrar una gran cantidad de gente. Y obviamente con la convivencia, pues muy probablemente, ¿qué es lo que hacen? Pues empezarse a vincular y empezarse a autocapacitar para poder cometer diferentes tipos de conductas. Y por eso muy poca credibilidad en cuanto a la reinserción social. Por eso lo hemos visto, ¿no? Mucha gente desconfía, pues claro, porque al final de cuentas muchos sujetos que ingresan por delitos menores, cuando salen, cometen delitos más graves y cuando reingresan, ya reingresan por delitos mayores. Entonces digo, muy poquita es la gente que sí puede evitar la contaminación criminógena y obviamente reinsertarse y readaptarse a la sociedad. Bueno. Y el último que tenemos es el modus operandi de evolución circular. En el caso de la evolución circular, aquí tenemos una figura muy especial, que es algo que se denomina el tutor criminógeno. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un sujeto que tiene un tutor criminógeno, algo así como un padre. Este padre no porque consanguíneamente sea su padre o su tutor, puede ser cualquier persona que lo rodee. Puede ser un amigo, puede ser un familiar, puede ser un vecino. Pero estos ya van a tener la situación de ya ser delincuentes, o sea, de ya transgredir la norma. Y no solamente la transgreden, sino que ya están especializados en la comisión del delito. Y obviamente, ¿qué es lo que pasa? Pues como vecino, amigo, familiar, capacitan y obviamente le enseñan al individuo a delinquir, ¿sí? En este caso, este tutor o este padre se le ve como un educador.
¿sí? No porque sea bueno ni mucho menos, pero prácticamente porque le enseña. Y este educador es el que se va a encargar de darle todo, ¿sí? ¿Cuáles son las estrategias? ¿Cuáles son las técnicas? ¿Qué métodos vas a utilizar? ¿Qué pasos vas a seguir? Etcétera. Cabe mencionar que no es siempre voluntario, porque podrían decir, bueno, es que no siempre es voluntario. Gran parte de estas personas que se inician en la vida delictiva por este tipo de tutores, generalmente también lo hacen a través de artificios de manipulación, o sea, son manipulados por este tipo de personas. Y podemos decir, pero ¿por qué ellos y no cualquier persona? Porque hay mucho más presión, ¿sí? No es lo mismo que alguien que no conozco venga y me diga, a ver, te enseño a robar. Pues no. Pero ¿qué pasa si yo me desenvuelvo en un medio en el cual mi familia se dedica a robar? Pues, ¿qué es lo que pasa? ¿A qué me voy a dedicar yo? ¿A ser médico? Híjole, va a ser bien difícil, muy complicado. ¿Hay casos, digamos que excepcionales? Claro que sí. Sin embargo, la generalidad y estadísticamente está que no. ¿Por qué? Porque normalizamos la conducta. Les voy a poner un ejemplo muy claro y ahí podemos apreciar, en este delito podemos apreciar mucho la evolución circular. Vamos a hablar del proxenetismo. En el caso del proxenetismo, a diferenciación, la prostitución no, la prostitución es, digo, es una conducta probablemente antisocial, pero pues vaya, no es ilegal. Pero ¿qué pasa con el proxenetismo? El proxenetismo sí es un delito, ¿no? La trata de personas. Bueno, ¿con qué? Con fines de explotación sexual. ¿Qué pasa? Tenemos a la vuelta de la esquina, porque prácticamente está muy cercano, es vecino de nosotros, este lugar en Tlaxcala, en el cual es la cuna y es la mata del proxenetismo en gran parte del país. Bueno, resulta que ¿qué pasa si tenemos familias, porque es lo que se vive allá? Familias en las cuales papá es proxeneta, mamá es prostituta, la abuela lo sabe, pero la abuela es la que cuida a los niños, mientras la madre se prostituye y la hermana es la que hace el aseo porque el papá proxeneta le paga por obvias razones y me doy cuenta que empiezo a crecer como varón o como mujer y empiezo a darme cuenta de esta mecánica de vida. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Voy a tener el ánimo y voy a tener la situación personal de querer ser otra cosa? Muy probablemente no. De hecho, si ustedes le preguntan a los menores están bien orgullosos y anhelan seguir los pasos de papá o de mamá. Si ustedes van con un chiquillo de, ¿qué les digo? No tantos años, que es lo peor, 10, 11 años y le preguntan qué quiere ser de grande, va a decir como mi papá o como el vecino porque tiene una super camioneta, ¿no? Porque tiene mucho dinero, porque tiene una super casa. Bueno, pues eso es lo que pasa. La evolución circular, pues es una parte de contaminación, pero mucho más cercana, en la cual es muy difícil que los sujetos se puedan salir de ese círculo. Y por eso, pues, ¿qué es lo que pasa? Y tengo todas las herramientas, ¿no? Porque pues imagínense, yo ya sé que todo, de hecho hay muchos proxenetas que han preparado a sus hijos para el mismo, híjole, no es oficio, digo, para el mismo delito. Y eso está completamente corroborado y lo pueden ustedes apreciar en la actualidad. Y eso es lo que pasa. Entonces los chicos dicen, bueno, ¿para qué voy a estudiar? ¿Para qué me voy a sacrificar, a desvelar y andar tocando puertas si mi papá me puede pasar prácticamente el negocio? Porque él ya sabe los métodos, las técnicas, las estrategias. Entonces, ¿qué hago yo? Pues que todo se quede entre familia. Por eso se le llama evolución circular, porque todo se queda en el mismo centro o en el mismo círculo de las personas cercanas, por decirlo de esta manera. ¿En qué otro delito se los puedo ejemplificar? En el robo de hidrocarburos pasa lo mismo. ¿Cómo se llama este lugar? Palmarito. Sí, Palmarito se llama. Lo mismito. Si ustedes van para allá, van a darse cuenta que cualquier persona hasta tiene sus cisternas con hidrocarburo.
Y saben perfectamente que el vecino o tienen al primo, al amigo, al esposo, al hermano que se dedique exactamente a lo mismo. ¿Qué pasa? Pues se va haciendo normal, se va haciendo normalizado, hasta entre ellos se cuidan, se protegen y si llega la policía entre ellos se avisan y bueno, es toda una situación en donde ya no solamente es familia por familia, ya se vuelve hasta de un lugar en el cual todos se dedican de manera directa o indirecta a lo mismo. Con las drogas pasa igual, lo mismo. De ahí tenemos los ejemplos de familias criminógenas al 100%, en donde todos están involucrados en el mismo negocio. Bueno, pues ahí están los ejemplos más claros. ¿Por qué les decía que algunos son artificios de manipulación? Pues claro, porque algunos solamente en el caso del proxenetismo. A las mujeres al principio no es porque quieran hacerlo, pero las manipulan en este caso con el bienestar o con privarlas de ver a los hijos. Ese es el gancho, vamos a decirlo así. Y bueno, como eso, pues hay muchos otros ganchos más. O el papá que le dice, a ver, es que este es tu negocio y tú lo tienes que hacer porque eres el hombre de la casa. Y bueno, todo eso es manipulación, ¿no? Y al final de cuentas, pues hay muchos que queriendo o no queriendo, pues terminan dedicándose a lo mismo. Ya claramente cuando empiezan a ver pues la cuestión económica, la cuestión de ganancias, la cuestión de lucro, bueno, varios se quedan ya de manera, digamos que voluntaria. Pregunto, ¿hasta acá tienen alguna duda o alguna pregunta de las evoluciones o de los modus operandi? No, profesora, ninguna. Perfecto. Profa, Bueno, yo sí. adelante, adelante. En el tema de investigación que tenemos que realizar, también tenemos que poner cada uno. Es que iba yo analizándolos y al menos la persona que yo estoy investigando no cumple todos. No, de hecho la mayoría, no todos, acá nada más es que tendríamos que nosotros, de acuerdo a las características, de acuerdo a los ejemplos, trato de ejemplificarles varias cosas para que ustedes puedan encuadrarlo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Mi personaje a lo que yo aprecio, obviamente, no hay problema, nosotros vamos a analizar cuando ustedes se expongan, vamos a ver si pertenece al que ustedes dijeron bien, si no lo corregimos. Ustedes van a tener que decir, de hecho eso iba. A ver, espérenme. De hecho vamos a regresarlo para que estemos todos igual. Miren, en su trabajo ustedes nos van a dar una leve reseña de quién es su personaje, porque pues, si no, no todos los conocemos. Y posteriormente yo les había dicho, me van a enunciar cuáles son sus factores predisponentes, preparantes, desencadenantes, endógenos, exógenos. No, pues no necesariamente cada personaje tiene que tener todos. Ustedes tienen la gama y seleccionan cuál sí tiene y cuál no tiene. Me van a dar el iter criminis, porque obviamente pertenece a su criminal, ahora sí que a su criminal, y el iter victimae. Les había dicho que varios de ellos, porque creo que la mayoría son seriales, van a seleccionar una víctima, la que ustedes quieran, de la que haya probablemente más información. Sí, Marjorie, esperen tantito, que me están mandando mensajes por chat. Ok, a ver, ¿dónde estás, Marjorie? Acá estás. A ver, Marjorie, de tu trabajo, de tu personaje que elegiste, que es precisamente la Mataviejitas, tú vas a detectar, de acuerdo a lo que ya leíste de tu personaje, cuáles son sus factores, los que hemos visto, los preparantes, los predisponentes y los desencadenantes. Si tú me dices, a ver, no, yo no denoté o yo no leí, para mí me parece que no hay predisponentes. Ah, pero hay este preparante y este desencadenante, ¿no? Factores endógenos y exógenos, lo mismo, si ustedes me dicen, no, pues es que endógenos, pues no detecté, no, la verdad es que no detecté nada ni biológico, ni interno, ni fisiológico, ni hereditario, ni nada, de acuerdo a las informaciones que ustedes tengan. Van a encontrar muchas fuentes, eso es un hecho. Y me van a poner el iter criminis, que ya lo explicamos, y el iter victimae. En el criminis es de su sujeto, porque recuerden que es del criminal. Y en el victimae, ustedes van a seleccionar una víctima, la que ustedes quieran o de la que encuentren mayor información. Yo se los he dicho, desgraciadamente, encontramos mucha información de los transgresores, mucha.
Y todos nos acordamos de quién es Bondi, de quién es Ociel, por ejemplo, de quién es Amperio, nos encontramos de quién es John Wayne, nos acordamos de muchos, pero si yo les pregunto nombres de víctimas, ahí empezamos a tener un problema, porque nos enfocamos mucho al criminal por morbo, por curiosidad, por millones de cosas. Pero es importante también tener a la víctima pues dentro del estudio, ¿no? Más adelante vamos a platicar un poquito de victimología, pero bueno, es bueno meterla dentro de este trabajo. Ahora, después de su iter victimae, ¿qué es lo que van a poner? Lo que nosotros hablamos, digamos, en criminología de campo. Lo anterior es criminología tal cual y esto es criminología de campo. Ya tuvimos las sesiones. ¿Qué me van a poner? Me van a poner si su personaje actuó de acuerdo a comportamiento o de acuerdo a conducta. Pero no solamente me van a decir, no sé, se me ocurre. El caníbal de la Guerrero. Ah, comportamiento. No, me tienen que decir, a ver, de acuerdo a mi estudio de este personaje, él actuó a través de una conducta. ¿Por qué? Porque en esta actividad que él realizó, se vio que él fue completamente racional y completamente consciente. O al revés, fue comportamiento porque de acuerdo a esta acción que se desarrolló, yo digo que actuó de acuerdo a una reacción, de acuerdo a un impulso, de acuerdo a algo momentáneo. No sé, ya esto dependerá de ustedes. ¿Qué otra cosa aparte de si es conducta o si es comportamiento? Poner si es agresión, si actuó con agresión o actuó con violencia. ¿Sí? Ya platicamos la diferencia entre una y entre otra. Lo mismo, el análisis debe de decir si actúa de acuerdo a una lógica o alguna ilógica problema, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Lo mismo, si hay racionalización o hay conducta impulsiva, de acuerdo a lo que ustedes lean. Y el modus operandi. Ustedes me van a decir qué tipo de modus operandi es y por qué, de acuerdo al análisis que ustedes hagan. Por eso precisamente la actividad previa fue la del video, para que ustedes pudieran observar. Ahorita probablemente encuentran videos, pero también creo que van a encontrar más información escrita. Pues ahí de lo que encuentren escrito ustedes podrán llegar a la conclusión de qué tipo de modus operandi es. Empírico, semiespecializado o especializado. Ahora, si alguien llega a esta conclusión, que tengan un modus operandi especializado, me van a decir si tiene evolución horizontal, vertical o circular. ¿Sí? Y ya con eso su trabajo estaría completo. ¿Sí? Empezamos, según a lo que habíamos platicado, empezamos el día miércoles. Les había dicho que van a pasar aleatorio, o vemos por lista, vemos a ver cómo. Yo les aperturo ahorita les aperturo el trabajo para que lo carguen si ya lo tienen, si no, el límite sería el día 26, que es obviamente cuando ustedes pasen. Y ya del 26, los que no alcancen a pasar, porque solamente tenemos una hora, pasarían hasta el día 2, ¿no? ¿Sí es 2? Sí es 2, ajá, hasta el día 2. Van a decir ustedes, pero ¿por qué el 2 y no el 31? Acuérdense que el 31 es su examen. Entonces, para que no tengamos problema. ¿Sale? Y ahorita les aperturo sus espacios y hay que se queden. Duración ya les había dicho, no tantas, hablamos entre unos 7, 8 minutos más o menos. Recomendación, tener su material a la mano. ¿Para qué? Para que luego llegamos, primero, segundo, tercero, para que no se tiempo. Porque si no, no se trata tampoco de aventarnos 2 semanas con la actividad, ¿verdad? Con 2 clases quedaría cubierta. Pregunto, ¿hasta acá tienen alguna duda? De hecho, todo lo demás, bueno, yo me atrevo a decir que ya lo tienen, ya nada más le van a incorporar. Ya les había hablado de la conducta, de la agresión, ya lo único que le van a incorporar ahorita es lo del modus operandi y nada más. ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta? Profa, entonces sería
anexar el intercriminis, lo de la conducta y el modus operandi. ¿O falta algo? Sería, no, los otros ya se los había dado, todo lo de factores, Sí. iter criminis, iter victimae, si es conducta o conducta. Ajá, si es conducta, si hay agresión o violencia, si es lógica o ilógica problema y el modus operandi. Ok, gracias. Sí, ya de hecho creo que ya tenían todos los requisitos salvo los que vimos hoy, que obviamente es modus operandi, que es lo único que le agregarían de extra si es que ya tienen su trabajo, ¿verdad? Bueno, entonces si no tenemos dudas o preguntas, así quedarían sus fechas, así quedaría la actividad armada, así queda el tiempo para que no haya problema. Dime Alex. Profesora, lo podemos subir hasta el día 26, pero antes de la clase, ¿verdad? Antes de la clase. Digo, no hay problema, si quieren lo podemos cerrar después de la clase. Aquí el detalle es que creo que ya no tendría como mucho sentido, ¿verdad? Porque obviamente si pasamos al azar y el día 26, pues pasaríamos en la sesión, ¿verdad? Pero como ustedes me digan, no hay problema. Gracias. Sí, yo les pongo, quedaría 26, iniciamos a las 10:30, a las 10:30 de la mañana quedaría su material. Lo que les decía, si igual alguien tiene algún problema para reproducirlo y demás, me avisa antes de que pase para que se pueda descargar y se los podamos proyectar, no hay ningún problema. A ver. Estoy buscando su lista, espérenme tantito. A ver. A ver. Aquí está. Cedazo Mirón Isabel Esmeralda. Presente. Hernández Varela Net. Jiménez Domínguez Eladio. Lozano Castro Jessica. Presente. Nava Monroy Alex. Presente. Ortega Ávila Wendy Juliana. Presente. Tlalpa Rojas Claudia. Presente. Velázquez Galicia Jessica Gailet. Presente. Y Zaguantitra Ávila Marjorie. Presente. Perfecto, creo que están todos. Bueno, entonces si no tenemos dudas o si no tenemos preguntas, bueno, ya los dejo que vayan a su siguiente sesión y ya nada más ¿qué será? El día miércoles que tengamos la exposición, sí les pediría que me recordaran para que podamos cerrar bien qué es lo que va a venir en su examen y obviamente se especialicen en estudiar eso. Sí les pido que me recuerden, pues si no luego se me olvida. Entonces, a ver, ahí está. Sí, Anet, sí te puse asistencia. Bueno, pues cuídense mucho y que tengan bonito inicio de semana. Nos estamos escuchando el miércoles. Gracias, profesora. Hasta luego. A ustedes, Gracias. cuídense mucho.